Hoy vamos a estar en el capítulo número 13. Vamos a iniciar con una oración. Padre, te damos muchas gracias porque hoy podemos poner delante de ti este tiempo, Señor. Podemos leer tu palabra. Rogamos que el día de hoy puedas hablar a nuestros corazones a través de estos versículos, Señor. Que tu palabra se revela en nuestras vidas, Señor, y que transformes y nos dirijas, Padre. En el nombre de Dios Jesús. Amén. Sale, pues vamos al capítulo número 13. Es un capítulo que presenta un tema interesante, muy importante, relacionado con, vamos a decir, esta parte de la voluntad de Dios y la decisión humana. Es un capítulo interesante. Y ayer fui con mi esposa y con mis hijos, fuimos a Los Sapos. Mientras ellas estaban esperando en los puestecitos, bueno, ellas más bien estaban viendo los puestecitos, yo estaba esperando porque se dormía Evan. Y a mí me gustan mucho los cuchillos y las navajas. Y en el puestecito de enfrente llegó una persona a venderle un cuchillo a los que lo estaban ofreciendo, a los de los puestos, ¿no? Cuando vi el cuchillo dije, ay, está bien bonito. Y ya ahí estaba de chismoso viendo cómo, en cuánto se lo vendían y todo eso. Y viendo las características, o sea, es un cuchillo como el que estaba porque era, era de acero, o parecía como el que se llama, como de Damasco, que la empuñadura era así como de hueso, o sea, era antiguo, en verdad era antiguo, y tenía su fundita de piel y todo eso. Entonces dije, no, pues ha de estar como unos 5,000. Y el cuate le dice, te lo dejo en 400 pesos. Y yo dije, ay, no manches, está bien barato. Y todavía le empieza a regatear, dice, no, 300. Y yo dije, ay, ojalá no se lo venda y lo alcance y lo compro, ¿no? Y empezaron en ese, y el chiste es que dice, bueno, déjamelo y luego te lo doy. Y yo dije, ay, que no se lo deje, que no se lo deje. Y se lo dejó y empezó a caminar, ¿no? Y yo ahí voy con mi carrera con mi niño. Y estoy en eso de le diré, no le diré que lo vaya y que yo se lo pago. Y entonces, el chiste es que no lo compré, ¿no? Porque dije, ay, no sé. Y me dijo mi esposa, ¿qué no lo querías? Le digo, sí. ¿Y no estaba bien el precio? Sí. ¿Y por qué no dijiste nada? Dije, no sé. Y eso es como raro a veces, ese asunto en el que uno conoce el valor de las cosas, tiene el deseo por eso, pero simplemente te quedas como espectador de algo que te hubiera gustado, que conoces y entiendes que tiene valor, pero te vuelves un espectador únicamente de algo. Ahora, empieza este capítulo, dice, en el año 23 de Joás, hijo de Ocosías, rey de Judá. Nuevamente estamos con los de Judá, los buenos. Comenzó a reinar Joacás, hijo de Jehú, de los malos, sobre Israel en Samaria. Y reinó 17 años. Y como es costumbre de los de Israel, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y siguió en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. ¿Cuáles eran los pecados de Jeroboam? Acuérdense, la introducción de una adoración falsa. Es estos, ¿cómo se llama? Becerros de oro, y los puso para que la gente no se le fuera. Como todos iban a adorar a Jerusalén, dijo, no vayan a adorar hasta Jerusalén, aquí en Samaria hacemos una iglesia. Y entonces trajo esto y nos apartó de ellos. Y se encendió el furor ¿de quién? ¿Era justificado? Pues sí, ¿no? Está en idolatría, el pecado, contra Israel. Y los entregó en manos de Hazael, rey de Siria. ¿Esto era algo excepcional, algo que nunca había pasado? No, esto era algo que ya había pasado varias veces. Ellos pecaban y Dios los entregaba en manos de los que estaban alrededor. ¿Por qué hace esto Dios? Ya se los había dicho, se los advirtió en la palabra, estaba escrito. Entonces no era un castigo que de repente Dios se le ocurrió, sino algo que Dios les había anticipado. Si ustedes hacen eso, yo los voy a entregar en mano de los que están alrededor. ¿Sí? ¿Sí? O ya los está durmiendo el calor, hermanos. Ok. Y en mano de Ben-Hadad, hijo de Hazael, por largo tiempo. Y aquí encontramos un más. Joacás oró en presencia de Jehová. ¿Quién era Joacás? El rey. ¿Era un rey bueno o rey malo? ¿Pero qué hizo? Oró en presencia de Jehová. ¿Dios escucha a los pecadores? Bueno, él oró. ¿Y cuál fue su petición o qué es lo que hizo en esta oración? Se arrepintió. Y Jehová lo oyó, porque miró la aflicción de Israel, pues el rey de Siria los afligía. Y dio
Jehová a Israel, perdón, y dio Jehová Salvador a Israel. Y esto claramente está apuntando a Jesucristo, nos está recordando esto, ¿no? El pecador se arrepiente de sus pecados y Dios puede proporcionar un Salvador. Dios ha dado un Salvador, ¿no? En el caso específico de la nación de Israel, el rey se arrepiente o pide perdón, se humilla delante de Dios y Dios manda un Salvador. En este caso específico no describe su nombre ni cómo lo salvó, pero nos dice que pudieron salir del poder de los sirios y habitaron los hijos de Israel en sus tiendas, como antes. Versículo 6, ¿alguien lo puede leer? Entonces, los pecados de la casa de Jeroboam, una adoración falsa y la imagen de Acera relacionada con como perversión o perversidad sexual, ¿no? Se arrepintieron, Dios los ¿qué? Les mandó un Salvador, pero ellos quisieron. O sea, Dios les dio la oportunidad de transformar completamente su vida. Dios les dio la oportunidad de transformar completamente su vida y no la tomaron. Entonces, Dios no solamente les dijo, puedo cambiar esto, pero ellos decidieron continuar en lo que estaban haciendo. Recuerda esto y si puedes subráyalo. En ellos anduvieron y también la imagen de Acera permaneció en Samaria. Porque, y aquí nos dice la razón, no le había quedado gente a Joacás, sino 50 hombres de a caballo, 10 carros y 10,000 hombres de a pie. Pues el rey de Siria los había destruido y los había puesto como el polvo para hollar. ¿Y no has escuchado esta como excusa a lo mejor a veces en ti? Es que sí sé que esto es correcto, pero ni modo que deje de hacer esto, ni modo que pierda esto. Y entonces siempre hay una razón para la cual no entregarnos completamente a Dios. Ahora, no quiero pasar por alto algo completamente importante y significativo en esta primera porción. El rey se arrepintió y Dios ¿qué hizo? Ese es nuestro Dios. Él conoce lo horrible que podemos ser o que somos. Pero si el creyente, si el ser humano se arrepiente, Dios puede perdonarlo. Y eso es una de las esperanzas que no debemos de olvidar y el por qué nosotros buscamos a Dios, porque sabemos que Él puede transformar nuestra vida. ¿Sale? Entonces, ¿por qué? Porque no le había quedado gente a Joacás, sino 50 hombres de a caballo, 10 de a carro y 10,000 de a pie. Pues el rey de Siria los había destruido y los había puesto como el polvo para hollar. El resto de los hechos de Joacás y todo lo que hizo y sus valentías no está escrito en el libro de la crónica de los reyes de Israel. Y durmió Joacás con sus padres y los sepultaron en Samaria y reinó en su lugar Joás, su hijo. Joás es hijo de Joacás, pero también Joás es rey de Judá. Bueno, había un rey de Judá con el mismo nombre. Y aquí dice, por eso te traje la hojita para que no te confundas. En el año 37 de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Joás, hijo de Joacás, sobre Israel en Samaria. Y reinó 17 años. Entonces ahorita vamos a ver a Joás, no de Judá, sino de Samaria, de Israel. Y reinó 17 años. ¿Y qué hizo este hombre? Lo malo ante los ojos de Jehová. No se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, en ellos anduvo. Los demás hechos de Joás y todo lo que hizo, y el esfuerzo con que guerreó contra Amasías, rey de Judá, hijo del otro Joás, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de Israel? Y durmió Joás con sus padres, y se sentó Jeroboam. Entonces Joás hizo lo malo, y le pone a su hijo como el rey malvado, que había sido su abuelo. Bueno, sentó Jeroboam sobre su trono, y Joás fue sepultado en Samaria con los reyes de Israel. Ahora, eso fue como un adelanto, y nuevamente nos vuelve a regresar a la historia de Joás de Israel. ¿Alguien podría leer el versículo 14? Ok, ¿quién estaba enfermo? ¿Y quién era Eliseo? ¿Y qué estaba? ¿Cómo estaba? Y estaba a punto ¿de qué? De la que estaba enfermo. ¿Sí? ¿Han escuchado que el creyente no debería de enfermarse? ¿Que las enfermedades son como una falta de fe y cosas así como esas?
Creo que alguien no le predicó bien a Eliseo, ¿no? Le faltaba fe, ¿no? No era creyente, no creía en Dios. Seguramente faltaba el poder del Espíritu Santo en su vida. No, ¿verdad? ¿Y cómo estaba Eliseo? ¿Y qué iba a pasar? Ok. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. Y descendió a él Joás. ¿Quién era este Joás? ¿Era bueno o era malo? Encontraste Eliseo, ¿a quién servía? ¿Y Joás a quién servía? A sí mismo, a sus ídolos. Y ahí está el rey sano. ¿Y el profeta cómo estaba? ¿Se han visto en alguna situación similar? Que uno dice, ¿pero por qué él está bien? ¿Qué hice yo? ¿Te fallé? ¿O será que tú me fallaste? Y pudiéramos meternos en ese asunto que precisamente es una de las tentaciones que Satanás trae a Jesucristo. Si eres hijo de Dios, que te dé de comer, que estas piedras se conviertan en pan. Pero Dios no muestra su amor con nosotros a través de proveernos o de darnos de comer o de librarnos de la enfermedad. Dios muestra su amor con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. No en la salvación de nuestro cuerpo físico, sino el de nuestra alma. Y muchos creyentes entran en este conflicto por malas enseñanzas o por un mal entendimiento de la Escritura. Eliseo era un hombre, un varón de Dios y servía a Dios y amaba a Dios, pero estaba a punto de la muerte de una enfermedad. Y eso, así era. Bueno, es que debió de haber sido el único. Bueno, ahí tenemos a Pablo. Estaba enfermo y pidió a Dios porque lo sanara. Y no solamente eso, Pablo en varias ocasiones vemos registrado en el libro de Hechos y en las cartas que escribió que a través del poder de Dios sanó a varias personas. Pero en su propia vida no pudo hacer eso. Bueno, a lo mejor debió ser el único. Ahí está Timoteo también. Un hombre con múltiples enfermedades y una muy específica, una que ahí sale a colación, que tenía problemas estomacales. Y que incluso Pablo tiene que recetarle remedios para que pueda curarse en vez de orar por él. Y no es porque Pablo no quisiera orar, seguramente había orado y era la misma situación. Dios había determinado que la sanidad o el mantenimiento de Timoteo fuera a través de la medicina. Ahí tenemos a Lucas, que andaba con Pablo, que era médico. Y nunca desestimó la función ni las habilidades Pablo de Lucas, sino lo menciona con el médico amado. Tenemos que entender que la enfermedad no siempre tiene que ver con pecado. Es parte de nuestra vida. Y mucho más allá, hay muchas ocasiones en las que la enfermedad es un instrumento de Dios. El asunto es entender el propósito. Siempre lo entenderemos, ¿no? Pero muchas veces podemos ver los resultados. Personas que se mantienen más cercanas a Dios, porque es verdad que cuando tenemos enfermedad nos acercamos a Él. Habrá personas que necesiten de eso para poder entender a otros o qué sé yo. Pero en el caso de Eliseo, pudiera parecer que no tenía propósito porque iba a morir. Ahora, vamos a guardar un poco la enfermedad de Eliseo porque va a suceder algo más adelante. Pero mientras que estaba convaleciendo o estaba en este proceso de la enfermedad, él no dice, Dios me ha abandonado, yo ya no quiero saber nada ni ayudar a nadie. No, en medio de la enfermedad, de la necesidad, Eliseo continuó ejerciendo y haciendo lo que Dios lo había llamado a hacer. Y muchas veces es este asunto. A veces decimos, Dios, ok, o sea, pareciera que chantajeamos a Dios de esa manera. Voy a seguir sirviéndote mientras tú quites esto. Y si Dios dice no, ya no lo vas a hacer. Pero Eliseo siguió haciéndolo. Ahora, está enfermo y viene el rey malo, y utiliza una frase que el mismo Eliseo utilizó cuando Elías iba a ser tomado. Ahora, quiero que veamos este contraste. Elías fue tomado al cielo. Eso como que, no sé a ti, pero a mí me gustaría como que, pues no sé, se ve mucho mejor o más poderoso así que te arrebaten al cielo, ¿no? A morir enfermo. No sé qué preferirías tú, pero a mí se me hace, pues no sé, más chido eso de que te jale, ¿no? El asunto es que tenemos a dos hombres, ambos que están sirviendo a Dios, y uno es tomado al cielo y otro es atravesado por enfermedad. ¿Eliseo era menor que Elías? De hecho, no. Nosotros podemos ver que tenía una doble porción, o tenía este ministerio, porque se registran 8 milagros de Elías y 16 milagros de Eliseo. Entonces, si pudiera, que obviamente está totalmente erróneo, pero pudiéramos decir quién hizo más cosas o de quién se registró más cosas de Eliseo. Pero Eliseo
murió enfermo. ¿Sale? Nada más para que podamos notar todo. Ahora, estaba ahí, estaba este rey malvado, y utiliza la misma frase que utilizó él cuando Elías iba a ser tomado, y dice, Padre mío, carro de Israel y su gente a caballo. Un reconocimiento a través de esa frase que la verdadera fuerza, que la verdadera autoridad no estaba en la figura del rey, sino en la figura a quien representaba Eliseo, que era Dios. Y le dijo Eliseo, toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel, pon tu mano sobre el arco, y puso él su mano sobre el arco. Entonces vemos que el rey va obedeciendo todo. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey y dijo, abre la ventana que da al oriente. Y cuando él abrió, dijo Eliseo, tira, y tirando él, dijo Eliseo, saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Entonces, el rey obedece esta indicación, tira la flecha, y Eliseo le dice, esto simboliza la salvación de Dios, pero el juicio también al mismo tiempo contra Siria. Y Dios te va a ayudar y los va a librar hasta que consuman completamente a los de Afec. ¿Era mentira esto? ¿Era palabra de quién? Entonces, ¿el rey obedeció? Sí, ok. Y le volvió a decir, toma las saetas, claro, esto que a lo mejor las que estaban ahí, no las que aventaron, sino las que estaban ahí. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios enojado contra él le dijo, y no sé si te pasó esto, pégale bien, ¿no? O sea, como cuando te regañaban, la mamá, así no se hace. Bueno, se enojó Eliseo y le dijo, al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. Pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Y aquí como que se vuelve interesante esto, porque primero le dice que Dios le había dicho que los iban a consumir, y después le pide algo adicional, que golpee la tierra. No le dice realmente cuántas veces, y él golpea 3 y le dice, enojado, porque nosotros no lo estamos viendo, ni vimos cómo se desarrolló la circunstancia, pero algo vio Eliseo en el rey que pudo demostrar o describir, a lo mejor no su falta de obediencia, porque decimos que lo hizo, pero a lo mejor de credulidad. Y entonces le pegó a lo mejor sin ganas, qué sé yo, pero le dijo, si lo hubieras hecho más veces, si hubieras sido persistente en esto, lo hubieras derrotado completamente. Pero ahora, como lo hiciste de esta forma, los vas a derrotar únicamente 3 veces. Ahora, ¿creen que esto era un chantaje? O sea, Dios estaba mintiendo diciendo como, chale, si lo hubieras hecho un poquito más de fuerza, ya. O sea, ¿era nada más hacerlo sentir mal o era real? O sea, si hubiera golpeado 5 veces, ¿Dios sí lo hubiera hecho? ¿Por qué lo está diciendo? Me gustaría leerles este comentario. Lo dice muy bonito Charles Spurgeon. Dice, es una tarea muy difícil señalar el punto de encuentro de la voluntad de Dios y del libre albedrío del hombre. Una cosa es bastante clara, comenta acerca de esta porción en particular, que no debemos negar ninguno de los 2 hechos, pues ambos son reales. Es un hecho que Dios ha diseñado todas las cosas, tanto grandes como pequeñas, y no sucederá nada que no sea de acuerdo a su propósito y decreto eterno. También es un hecho firme y cierto que a menudo los eventos están vinculados a la libre decisión del ser humano. Su voluntad tiene una potencia singular. En el caso que tenemos ante nuestra consideración, las saetas estaban en manos del rey de Israel, y dependiendo de las veces que golpearan él solo, 1 vez, 2, 3, 5 o 6, así se vería afectada la historia de la nación. Ahora, ¿cómo es que pueden ser verdad estas 2 cosas a la vez? No puedo decírselos. Probablemente, incluso después de un prolongado debate, tampoco podrían hacerlo los hombres más sabios en el cielo, ni siquiera con la ayuda de los querubines y serafines. Y si pudieran explicárselos, ¿qué sabrían ustedes y de qué manera se beneficiarían si pudieran descubrir este secreto? A menudo las cosas son dejadas a la voluntad de los hombres. Sin embargo, todo llega a suceder al fin de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿No puedes creer en ambos hechos? ¿Y acaso
¿No es este el espacio entre ellos, un lugar muy conveniente para arrodillarse y adorar y reverenciar a aquel a quien Dios no puede, a quien no puede entender a Dios? Y lo que está presentando o lo que estamos leyendo es una circunstancia muy particular, porque está una promesa de Dios, Dios librando al ser humano, pero al mismo tiempo dándole al ser humano la libertad o, vamos a decir, la influencia en el desenlace de los hechos. Y esto sigue siendo verdad en nuestra vida, porque a pesar de que Dios nos ha prometido, y hay grandes promesas para nosotros, en cuanto a la vida de la fe, en cuanto a nuestra paz, nuestro gozo, Dios ha determinado en su voluntad involucrar al ser humano y hacerlo partícipe de este plan transformador que Dios tiene en nuestra vida, pero el efecto o el desenlace en esta tierra va a variar dependiendo la decisión y el empeño que nosotros, con el que nosotros nos involucremos con Dios. Dice, esto estuvo más enredado, pero considera lo siguiente. A pesar de que Dios, por ejemplo, nos ha dicho, mi paz os dejo, mi paz os doy, ¿quién puede decir aquí que todos los días de su vida vive con paz? ¿Pero por qué es esto? ¿Falló Dios? No, porque Dios ha determinado y ha pedido de nosotros y ha requerido ciertos aspectos específicos en los que pide que el ser humano se involucre para que el resultado o que esta promesa tenga un efecto completo. ¿Cómo qué cosas? Bueno, podemos ver, en varias ocasiones nos insta a orar. Orad sin cesar, Tesalonicenses. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica, Efesios. Y podemos ver varios capítulos, por ejemplo, Colosenses, Filipenses, que nos hablan acerca del tema de la oración. Pero si tú no oras, aquello que Dios determinó para tu vida, más bien aquello que Dios propuso y entregó a tu vida, el efecto no vas a encontrarlo de una manera clara, completa, por tu falsedad de compromiso. ¿Qué otra cosa? La lectura de la palabra. En Timoteo nosotros vemos en 2 ocasiones que dice, ocúpate en el estudio, en la enseñanza. No descuides la doctrina. Y si nosotros lo hacemos, el efecto que tiene la palabra sobre nosotros de una manera restauradora no va a suceder. ¿Por qué? ¿Dios falló? ¿Limitamos a Dios? No, nada de eso. Pero Dios determinó en su orden que para que nosotros pudiéramos acceder a esas promesas o el resultado completo de eso, el ser humano participara. Es decir, Dios tiene planes y ha puesto un camino delante de nosotros. Dice el escritor, yo he puesto el camino delante de ti en el que debes de andar. Pero en ese camino Él ha determinado que nosotros participemos y que el resultado o el efecto sea proporcional en algunos aspectos al rendimiento o a la rendición más bien que nosotros tengamos a su deseo, a su voluntad para nosotros. Quiero que podamos volver a esta parte del capítulo 13. Dios los había librado en el versículo 5 de Siria, pero para poder permanecer en esta condición de ser librados del opresor, del enemigo, ellos tenían que mantenerse con Dios. Pero como no se mantuvieron con Dios, entonces volvieron a experimentar la cautividad de los de Siria. Cuando llegamos aquí, del versículo 10 al 14, nosotros encontramos también que Dios le dice al rey que si él hubiera hecho un poco más, los hubiera exterminado completamente. Pero no lo hizo. Ahora, necesitamos, al mismo tiempo que estamos leyendo esto, no perder de vista que hay un hombre de Dios que persevera en Dios, enfermo, por el designio de Dios. ¿El hombre tenía alguna injerencia en esto? No, no había ninguna injerencia. Entonces vemos presentadas las dos cosas. Ciertas circunstancias que no están o que el hombre no tiene ninguna elección ni injerencia en el resultado, y algunas en las que Dios ha puesto en nuestras manos cierta injerencia o influencia. Ahora vamos a leer más y regresamos a este asunto. Versículo 20. Y murió Eliseo y lo sepultaron. Y ya, entrando el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vinieron una banda armada
y arrojaron el cadáver. Entonces imagínate, los iban a asaltar y aventaron al muertito y se echaron a correr. Pero interesantemente, el muertito, ¿dónde cayó? Aconteció que al sepultar unos hombres súbitamente vino una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Ahora, ¿quién revivió? El muerto. ¿Tenía fe? ¿Por qué no tenía fe? Eliseo tenía fe. ¿Por qué? Porque ya eran huesos, ¿no? Entonces ahí, ¿quién oró? ¿Alguien pidió resucitar? ¿El poder realmente era de Eliseo? Nosotros vemos descrito también en este evento, primero un profeta de Dios enfermo, que muere. Y después vemos una persona que ni siquiera sabemos su nombre, no tenemos ninguna información de si era bueno, era malo, tenía hijos, no tenía hijos, tenía peces, gatos, no sabemos nada de él. Más que porque los otros asustaron, lo aventaron y tuvo la fortuna de caer en los huesos, que tampoco, o sea, los huesos no tenían nada de especial, y resucitó simplemente por el designio de Dios. ¿Qué pasó con este hombre después? No sabemos. ¿Tuvo algún propósito? Ahí específicamente no nos los describe. Pero podemos ver que aquí hay una representación de una operación divina en la vida de estos individuos sin la intervención del hombre de Dios ni del necesitado, simplemente por el puro afecto de su voluntad, por lo que Dios quiso hacer. Vemos una operación en la vida de Dios, en la vida de estas personas, por el arrepentimiento de una persona, sin el arrepentimiento de los demás. Vemos una operación de Dios en la que la fe o el compromiso de una persona influyeron en el resultado. En otras palabras, ¿cuál de estas es las cosas que hace Dios? Todas. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Haz lo que Dios te esté pidiendo, sea lo que esto sea. Si Dios te pide fe, camina en fe. Ahora, si Dios te está pidiendo perdón, si te está pidiendo amor, haz aquello que Dios te esté diciendo. ¿Y esto va a afectar el resultado? No lo sabemos. Lo que a ti se te pide es obedecer. El resultado, ese lo trae Dios. Y esa no es nuestra responsabilidad. Ahora, hay ciertas áreas en las que queda muy claro que el ser humano necesita ser persistente, como algunas de las que te acabo de leer: la oración, el persistir en la doctrina, el persistir en el amor, en ayudar a los demás, en reunirte, en limosnas, en ayuno. Hay cosas muy específicas en las que la Biblia dice: persiste, persiste. ¿Por qué? Porque necesitas persistir. Y si no lo hacemos, ¿qué? ¿Dios no nos ama? No, Él ya te amó, pero desafortunadamente vas a ver un resultado, un efecto en tu vida espiritual. Entonces esto quiere decir que como creyente, mi relación, o más bien el resultado de mi relación puede haberse afectado por mis acciones totalmente. Eso es lo que describe la palabra. Contristar al Espíritu Santo, apagar al Espíritu Santo, andar en la carne o simplemente no creerle a Dios. Por supuesto, tiene un efecto y esa es parte de tu responsabilidad como creyente. Por eso nosotros vemos en las Escrituras esta porción que para algunos se les vuelve muy complicado: cuidad vuestra salvación. ¿Qué quiere decir? ¿Que la perdamos? No. Está diciendo que es algo valioso, algo que es un don de Dios y que debemos de ser congruentes con esta salvación. Es permanecer en fe, permanecer en Él. Cuando no sé quién les llegó a pasar con sus autos, ¿no? Que cuando los adquirieron, o sea, apenas subías el pie, ya con la toallita estabas limpiándolo. Y pasan los días y ya hasta la catsup la traes embarrada, ¿no? Y aquello que en un inicio era algo valioso, lo empezamos a descuidar. Y entonces, por la costumbre, dejamos de invertir el tiempo que las cosas necesitan. Por eso, la Escritura dice: cuiden su salvación. Es decir, procuren aquello tan valioso que Dios les ha dado unilateralmente, por su sola gracia, por su amor. Hay ciertas actitudes, conductas que el creyente tiene que hacer para poder permanecer en esto y experimentar los resultados en esta tierra de esa comunión con Dios.
Los resultados eternos, esa es completamente obra de Cristo. Pero en esta tierra, Dios nos ha hecho partícipes. Entonces, vemos aquí que están estas personas y está esta posibilidad de parte de Dios. En el año segundo de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel, comenzó a reinar Amasías, hijo de Joás, rey de Judá. Confuso. Pero el Joás de Judá tuvo un hijo y se llamaba Amasías. Cuando comenzó a reinar, era de 25 años y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadán de Jerusalén, y él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no como David su padre. Hizo conforme a todas las cosas que había hecho Joás su padre. Con todo esto los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Y son asuntos que no debemos de pasar desapercibidos. Es un hombre que hizo lo recto, pero dice, pero no llegó al estándar de David, sino fue tan bueno como su padre Joás, lo cual no era malo, pero no lo que Dios a lo mejor, por ejemplo, nos describe acerca de David. ¿Cuál era el asunto? Que no quitaron los lugares altos. ¿Qué eran los lugares altos? Eran ciertos lugares en donde las personas iban a poner incienso, a presentar algo para Dios. ¿Qué tiene eso de malo? Bueno, Dios había dicho que había un solo lugar donde ese sacrificio iba a ser entregado. Pero ¿qué tiene de malo que la gente pueda tener muchos lugares para adorar a Dios? El asunto es que Dios había dicho que eso no era así, era un solo lugar. Y generalmente cuando se hacían estos lugares iban transformándose de lugares inicialmente para Dios y terminaban siendo adoración para muchas otras cosas. Y es lo mismo cuando nosotros queremos sacar nuestra adoración de Dios de los límites que ha establecido la Escritura. Y decimos, por ejemplo, no se limita únicamente a eso, pero dice, no dejes de reunirte. Bueno, hoy voy a tener comunión con Dios, con mi familia en la playa. O sea, sí, Dios está en la playa. Hoy voy a tener comunión con Dios, con mi familia en el bosque. Sí. O vamos a tener comunión con Dios en mi casa. Sí, sí se puede. El asunto es que eso va como transformándose, bueno, en mi casa, pero ahora en pantuflas, porque Dios también quiere que esté cómodo. Y en mi cama. Y entonces va deformándose hasta que, bueno, viendo el fútbol también puedo orar. Y las cosas no son así. No sucede de esa forma. Entonces, no quito todo, ¿no? Y cuando hubo afirmado en sus manos el reino, mató a los siervos que habían dado muerte al rey su padre, pero no mató a los hijos de los que le dieron muerte conforme a lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, donde Jehová mandó diciendo, subraya esto, no matarán a los padres por los hijos, ni a los hijos por los padres, sino cada uno morirá por su propio pecado. Este mató asimismo 10,000 edomitas en el valle de Sal, y tomó a Sela en batalla, y lo llamó Joctel, hasta hoy. Entonces Amasías envió mensajeros a Joás, hijo de Joacás, hijo de Jehú, rey de Israel, diciendo, ven para que nos veamos las caras. Y el rey de Israel envió a Amasías, rey de Judá, esta respuesta, el cardo que está en el Líbano, envió a decir al cedro que está en el Líbano, da tu mujer a mi hijo, y pasaron las fieras que están en el Líbano y llevaron al cardo. Ciertamente has derrotado a Edom, y tu corazón se ha envanecido. Gloriate pues de que quede en tu casa. ¿Para qué te metes en un mal para que caigas tú y Judá contigo? Pero Amasías no escuchó, por lo cual subió Joás, rey de Israel, y se vieron las caras, él y Amasías, rey de Judá, en Betel-Semes, que es Judá, y Judá cayó delante de Israel, y huyeron cada uno a su tienda. Además, Joás, rey de Israel, tomó a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás, hijo de Ocosías. No te revuelas con los nombres, nada, quédate con Amasías y Joás. Además, Joás, rey de Israel, tomó a Judá, hijo de Ocosías de Bet-Semes, y vino a Jerusalén, rompió el muro de Jerusalén desde la puerta de Efraín hasta la puerta de la esquina, 400 codos, y tomó el oro, la plata y todos los utensilios que fueron hallados en la casa de Jehová. Y en los tesoros de la casa del rey y a los hijos tomó en rehenes y volvió a Samaria. Los demás hechos que ejecutó Joás y sus hazañas, y cómo peleó contra Amasías, rey de Judá, no están escritos en el libro de las crónicas de reyes de Israel. Y durmió Joás con sus padres y fue sepultado en Samaria con los reyes de Israel, y reinó en su lugar Jeroboam su hijo, Jeroboam II, ¿no? Y Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, vivió después de la muerte de Joás, hijo de Jocás, rey de Israel, 15 años. Los demás hechos de Amasías no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Conspiraron contra él en Jerusalén, y él huyó a Laquis, pero le persiguieron hasta Laquis y allá lo mataron.
Lo trajeron luego sobre caballos y lo sepultaron en Jerusalén con sus padres en la ciudad de David. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Azarías, que era de 17 años, y lo hicieron rey en lugar de Amasías su padre, reedificó a Elat y restituyó a Judá después que el rey durmió con sus padres. En el año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, ¿qué dice? Jeroboam, que ya habíamos visto, Jeroboam II, hijo de Joás, sobre Israel en Samaria, y reinó 41 años, e hizo, ¿qué? Ante los ojos de Jehová. Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá, conforme a las palabras de Jehová, Dios de Israel, el cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gad-Hefer. Nada más dos asuntos me gustaría que pudieran ver aquí. El primero es que cuando Amasías, que era un buen rey, que anduvo en los caminos del Señor, dice que no mató a los hijos de los que mataron a su padre, porque había algo escrito. Versículo 6, no matarán a los padres por los hijos, ni a los hijos por los padres, sino que cada uno morirá por su propio pecado. Y la siguiente cosa que quiero que pongas atención es que cuando nos da la descripción del reinado de Jeroboam II, dice que hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Pero cuando nosotros revisamos la historia, Jeroboam II fue uno de los mejores reyes en lo político y económico que tuvo Israel. De los mejores. Incluso algunos dicen que no obviamente equiparable, pero muy cercano a Salomón, que trajo prosperidad, que trajo economía, que trajo crecimiento a la nación de Israel. Pero hizo las cosas malas delante de los ojos de Jehová. Entonces, me gustaría que puedan ver la escena completa. En este capítulo nosotros estamos viendo, primero, la disposición de Dios para transformar, no reformar, sino transformar la vida del individuo, completamente. Inicia esto, nos los presenta con el arrepentimiento, la rendición delante de Dios. Ahora, ¿qué es lo que se necesita? No solamente una rendición inicial, sino una vida constante de obediencia. Y esto es lo que nosotros vemos en la vida de este Joás que está aquí, cuando le dice, lanza la flecha, la lanzó, obedeció inicialmente, pero después vemos presentado una falta de persistencia. Y el resultado pudo haber sido diferente si hubiera creído completamente a Dios en este aspecto y hubiera sido persistente. Y piensa en esto, hermanos, Dios tiene planes para ti, tiene propósitos, tiene buenas obras que preparó de antemano, pero Él pide algo de ti. Y definitivamente, a pesar de que eres salvo, a pesar de que te ama, a pesar de que es un Dios de gracia y de misericordia, si tú no obedeces a aquello que te ha pedido, el resultado en esta tierra pudiera ser no tan grato como podría ser, o no tan grande de eso que Dios quiere hacer en tu vida. ¿Limitaste la obra de Dios? No. Él ha determinado en su voluntad que así sea. Que como seres humanos, como creyentes, participemos en esto que Dios está haciendo y el resultado en estas áreas esté relacionado con el acercamiento a Dios. Eso quiere decir que si soy creyente, amo a Dios, pero no del todo me involucro con la oración, no del todo me involucro con estudiar la palabra, no del todo me involucro con el amor a los demás, ¿el resultado podría ser diferente que si sí lo hago? Por supuesto. Por supuesto. Entonces, no puedo culpar a Dios de mi falta de... No, aquí llegamos al versículo 14 y encontramos esto que se había convertido en un proverbio. Y Dios en otra parte en la escritura dice, ya no se va a volver a decir a Israel. En otras palabras, Dios le dice, ya estoy cansado de su dicho, que los papás comieron las uvas y a los hijos se le agriaron las encías. Estoy harto de eso, de que le andan echando la culpa a lo que otros hicieron, a lo que otros no hicieron, a lo que otros debieron de haber hecho. El asunto está en ti. El alma que pecare, esa morirá. Hablando de la responsabilidad que el individuo tiene sobre su relación con Dios. Y eso es algo que tú y yo debemos de entender. Porque muchas veces es que si en la iglesia dijeran, y si el pastor, y si mis hermanos, y mis papás, y siempre tiene que ver con alguien, pero no. Dios dice, estoy cansado de ese dicho. Estoy cansado de ese pensamiento. Tú tienes la oportunidad, tú tienes la decisión, tú tienes la responsabilidad conmigo. No conmigo, Iván, sino con Dios. Entendemos esto, hermano. Ahora, al final, vemos esto, Jeroboam.
no siempre la enfermedad tiene que ver con pecado, porque hay ciertas áreas en las que nosotros no tenemos ninguna injerencia. Recuerdo hace muchísimos años la predicación del pastor, yo tenía como 14 años y me acuerdo muy bien, decía ¿qué palabra? Era como inmutables de Dios en mí. ¿Dónde naciste? Tu nacionalidad, tu familia, tus padres, tu sexo, tu nombre. ¿No lo elegiste? No, te lo dieron. Hoy quieren, dice, pero eso no cambia. Eso es lo que Dios determinó para ti. No tienes injerencia de eso. También en ese aspecto de la enfermedad. Y tenemos que entender que hay asuntos que Dios no va a cambiar. Y así los determinó. Y no tiene que ver ni con bien ni con mal, sino el plan divino. Acéptalo. O vive frustrado. Es tu opción. Pero hay áreas en las que también tenemos que ver, por ejemplo, en Jeroboam, que a pesar de ser un rey próspero, con economía, era exitoso a los ojos de los hombres, pero no delante de los ojos de Dios. Y eso es lo que importa. Eso es lo que importa. El asunto no es qué tanto te reconocen los demás o qué tanto se puede ver en los demás, sino qué es lo que Dios piensa acerca de nosotros. Y eso es, desafortunadamente, una trampa para hoy muchas iglesias, ministerios creyentes, que pensamos que porque tenemos ciertas cosas, no hemos logrado ciertas cosas, Dios está bien con nosotros y no. Entonces, conclusión. ¿Cuál es la conclusión? Número 1, así como lo hizo Acaz, acércate a Dios, porque Dios también pone enemigos, porque Dios también pone circunstancias para volvernos a Él. Ahí en tu vida, acércate a Dios, arrepiéntete. ¿Cómo? Completamente. El día de hoy, mañana, pasado mañana, debe ser algo persistente. Obedece lo que Dios te ha pedido y que los resultados, que los frutos sean para Él, sean avalados por Él, sea lo que Él está buscando, no lo que el hombre le agrada. Aquellas circunstancias a lo mejor adversas que Dios ha pedido o ha traído a tu vida, Pablo aceptó la enfermedad porque entendió que significaba que en su debilidad se perfeccionaba el poder de Dios. Y puede ser que en tu vida sea lo mismo, que Dios quiere perfeccionarse en ti y que a través de ciertas circunstancias tengas que vivir de esa forma, fortalecido en Dios. Y no reneguemos, sino corramos la buena carrera como Eliseo, aún enfermo, aún al borde de la muerte, siguió sirviendo a Dios. ¿Y qué pasó como resultado? Cuando cae este hombre o este muerto en sus huesos, trae vida. Y hoy tenemos el testimonio de muchos hombres y mujeres que aún después de su muerte, sus palabras, su trabajo, su servicio siguen trayendo vida. Obviamente no viene de ellos, es algo lo que Dios hizo en ellos, pero puedes recordar su testimonio, su trabajo, su esfuerzo, su paciencia y seguir siendo enseñado por ellos. Y eso es lo que como creyentes podemos y debemos de buscar. Gloria a Dios en vida, que nuestras obras tengan un eco en la eternidad. Que no nos recuerden porque, cosía sus chambritas bien bonitas, ¿te acuerdas? Sus tapetitos, los tapetitos nadie los va a recordar. Es importante que las personas lo que puedan ver es a Cristo en nuestra vida y que aún después de muertos, el testimonio de Dios, el poder de Dios, siga actuando. No nosotros, sino Cristo. ¿Sale? Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta porción que pudimos leer. Gracias te damos porque nos amas. Padre, te ruego que el día de hoy, aquellos que fuimos confrontados con tu palabra, Señor, acerca de áreas en las que estamos siendo negligentes, en las que estamos siendo incluso jactanciosos, diciendo que pues tú hagas lo que quieras. Sabemos que tu voluntad siempre se cumple, pero no queremos ser menospreciadores de tu salvación y de tu gracia, dejando aquello que nos has pedido. Te ruego que cada uno de los que están aquí puedan esforzarse en tu gracia, en tu misericordia, en tu amor, y tomar acción en aquello que tú nos has pedido, Padre, para que podamos vivir de esa manera gloriosa, de esa manera llena de tu presencia, de tu espíritu, y que la palabra sea significativa en nuestra vida. Te amamos, te bendecimos, Padre. Amén.